Bendiciones, mis amados hermanos. Hoy vamos a dar comienzo al tema de la salvación, pero antes de dar inicio vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y nos permite, Señor, tener esos espacios para aprender, Señor, de ti, para ser instruidos, Señor, a fin de que podamos ser perfeccionados conforme a tu palabra. Hoy oramos a ti, Señor, para que nos des sabiduría y entendimiento por medio de tu Santo Espíritu, para que podamos, Señor, avanzar, bendito Dios de la gloria, para que podamos cumplir ese propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. Te damos gracias. Amén. Bueno, mis amados hermanos, el tema de hoy es la salvación, primera parte. Hoy vamos a estar hablando sobre qué significa la salvación y cómo se manifiesta la salvación. En la primera diapositiva vamos a ver un significado que es el siguiente. La palabra salvación en hebreo se habla o expresa de dos formas y es Yeshua y Yetza, que significa Yeshua, salvación, liberación, redención, intervención divina, y Yetza se interpreta como salvación, introducción en un ambiente espacioso, liberación de toda limitación, es lo que significa salvación en hebreo. La palabra salvación es un concepto central en la Biblia y tiene diferentes significados dependiendo del contexto. En la palabra de Dios vamos a ver que se va a nombrar salvación cuando el pueblo de Dios reconocía que la respuesta vino de Jehová, y también vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo la palabra salvación hace referencia al resultado de aquellos que creen en Cristo. Entonces, el término salvación aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 49:18, cuando Jacob va a bendecir a sus hijos antes de morir. Jacob empieza a describir cada uno de ellos, pues lo que iba a acontecer en sus vidas, y durante este capítulo pues se nombra por primera vez la palabra salvación. Después vemos la palabra salvación en los Salmos, también en Romanos, bueno, en muchas citas bíblicas vemos la palabra salvación, pero siempre enfocado a que se reconoce que solo la respuesta o solo la salvación proviene de Dios mismo, un atributo que no se le puede ser otorgado a nadie más. Lo que quiere decir que el único que tiene la capacidad de podernos salvar es Dios mismo. Siempre en la Biblia, cuando vemos este término usado, siempre hace referencia o exaltación a que proviene de Dios la respuesta. En la siguiente diapositiva dice una pregunta: ¿sabías que existen muchas posturas teológicas sobre ella? Es importante esto de que lo analicemos hoy porque dependiendo, digamos, la denominación o la religión, por así decirlo, hay muchas posturas sobre lo que significa la salvación. Vamos a estudiar alguna de ellas. No sé si, bueno, usted habrá tenido la oportunidad de escuchar otras religiones o otras sectas, por así decirlo, donde ellos tienen unos parámetros sobre la salvación. A veces esto puede llegar a ser confuso para el nuevo creyente o incluso creyentes de años si no tienen una base bíblica fuerte, pues estas personas pueden también incluso dudar de lo que es la salvación. Vamos a estudiar algunas de ellas. La primera que vamos a estudiar la voy a colocar como una referencia, que yo creo que en algún momento lo hemos escuchado, es una vez salvo, siempre salvo. Este tipo de enfoque de la salvación se le atribuye a aquellas personas que piensan, según estas citas bíblicas y otras en las que se pueden llegar a basar, en que la salvación, una vez se nos da, no puede ser retirada. Vamos un momento a Juan 10:28. Dice la palabra de Dios: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Y la otra es Romanos 8:38. Esto dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, en este enfoque de algunas denominaciones, algunas sectas, tienen un enfoque sobre de que la salvación, una vez se nos da, pues nunca va a ser quitada de nosotros. O sea que es algo de que nunca lo podríamos llegar a perder. Digamos que hay un grupo de creyentes que se enfocan en este tipo de pensamiento en cuanto a la salvación. Esto los lleva a pensar de que no importa las acciones dentro del conocimiento de Dios, pues siempre van a tener la salvación, sin importar si hacen o no lo correcto delante de Dios. Este tipo de persona piensa de esta manera, que una vez la salvación se nos es otorgada, pues nunca la ha de perder. Este tipo de personas se basan en citas bíblicas como las que acabo de leer, donde ellos afirman de que lo que Dios da pues no puede ser quitado ni por espiritualmente hablando, ni por demonios y humanamente por las personas. Es algo que Dios dio definitivamente. La otra postura que vamos a encontrar en cuanto a la salvación, que también es muy mencionada en algunas sectas o denominaciones, es que la salvación solo por fe sin hacer nada. Este tipo de pensamiento hace referencia a que hay un grupo de personas que piensan de que la salvación solamente se necesita decir yo creo en Jesús y ya. Este tipo de persona es la que dice, usted va a evangelizar y le dice a usted, no, yo creo en el Señor, tú tienes fe en Dios, y él te dice, sí, yo creo en Dios y yo creo que yo soy salvo. Este tipo de personas están enfocadas en que la salvación es solamente creer, pero digamos que la manera en que ellos enfocan este pensamiento de la salvación es sobre confesarlo así, yo creo y ya. Vamos un momento a Efesios 2:8, dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mire que esta palabra, estas personas que se basan en este pensamiento, se basan en estas citas bíblicas. Y vaya un momento a 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este tipo de pensamiento se enfoca, todo aquel que, pues, digamos, concuerda con esta postura, piensan de que la fe es solamente mi expresión verbal en cuanto a creer en Dios, y que en base a esta cita bíblica ellos dicen de que no hay necesidad de tener una vida de creyente, ya que ellos piensan de que su vida no necesita tener una transformación. Este tipo de pensamiento, este tipo de personas que tienen esta postura en cuanto a la salvación, piensan de que solamente con decir el creer es suficiente, pero que no necesitan hacer nada más. Luego vemos la postura número 3 sobre la salvación, que también algunas denominaciones o sectas tienen, digamos, en sus enseñanzas. La número 3 expresa este tipo de pensamiento en cuanto a la salvación por obras. Veremos en algunas denominaciones donde sí el pensamiento viene a base de que la salvación viene a través de las obras, o sea, lo que yo haga es lo que va a generar que yo sea salvo. Santiago 2:14, este tipo de personas cogen y estos dos versículos puede decirse que como base para ellos justificar de que la salvación viene por obras. Santiago 2, versículo 14.
Dice, la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y vamos a Mateo 3, 8 al 10, otra cita bíblica en los que piensan de esta manera, pues soportan lo que están diciendo. Mateo 3, versículo 8, dice la palabra de Dios, hace pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bueno, aquí enseña la palabra de Dios en esta cita bíblica, donde nos menciona que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí mismo en Mateo 7:15 hay otra parte donde menciona lo siguiente, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas los espinos o higos de los abrojos? Si todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, en esta postura o en este tipo de pensamiento, aquellos que tienen esta inclinación por este concepto, ellos mencionan que la salvación viene a través de las obras, todo lo que yo haga externamente. Este tipo de personas, puede ser de sectas o denominaciones, lo digo de esta forma porque usted va a ver personas que tienen este pensamiento. Esta persona se conmueve mucho a misericordia, esta persona va y le da comida a los pobres, esta persona va y ayuda a los animalitos, esta persona va a los ancianatos, esta persona va a los hospitales. ¿Cómo esta persona no va a llegar a ser salva con todo lo que ella hace? O es que esa persona es muy buena porque mire todo lo que ella hace, cómo ella es, cómo no va a ser salva si realmente esa persona merece la salvación. Entonces, el tipo de salvación por obras o los que piensan de esta manera consideran de que la salvación es un merecimiento a lo que ellos hacen. Este es como el enfoque a este tipo de pensamiento. Vamos a ver el número 4. El número 4 es el que piensa una salvación para todos sin importar si aceptamos o no a Cristo. Es otro tipo de pensamiento. La cita es Romanos 32, 22. Vamos un momento a Romanos 3:22, perdón. Dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Mire lo que dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, este tipo de persona piensa, basado en citas parecidas a estas citas bíblicas, estas de referencia, dice, algunos creen que la salvación universal es una forma de afirmar la omnisciencia y el amor universal de Dios, mientras que otros creen que la salvación es una recompensa por las buenas obras y la fe en Dios. Bueno, en este punto de vista, las personas que piensan que la salvación viene una vez Jesús vino a morir por nosotros en el lado pues cristiano, piensan de que la salvación la extendió para todos, independientemente de si la persona acepta o no. Dios en su gracia, porque Dios es bueno, Él es omnisciente, o sea, Él es benigno y todas las cosas buenas de Dios, por así decirlo. Él piensa de que Dios va a perdonar a todos por igual sin importar sus acciones. Este tipo de pensamiento anima a las personas que
digamos, se inclinan a pensar de esta manera, en que no importa la religión, no importa la denominación, lo que importa es creer que existe un Dios bueno, que a la final de cada religión sacará su remanente. Esto es lo que piensan algunas personas sobre la salvación. He escuchado personas que dicen que Dios sacará de los taoístas, de los islamistas, de los católicos, etcétera, etcétera, sin importar sus prácticas, sacará las personas que han de ser salvas o los salvará, por así decirlo. Este tipo de pensamiento de estas personas o de estas denominaciones aseguran de que la salvación está para todos por igual. Dios no vino a morir por unos pocos, sino que vino a morir por todos, pues por eso dice: amó Dios tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por él, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Haciendo referencia en que volvemos al punto de ahora, que habrá gente que diga que cree en Dios y que él para él es suficiente. Entonces este tipo de persona abarca casi a todas las denominaciones. También es muy dado que este tipo de pensamiento tiende a mezclar las religiones entre sí. Este tipo de pensamiento hace que las personas mezclen de diferentes religiones y quieran formar una sola fe, por así decirlo. Y vamos al número 5, que habla sobre una salvación ya predestinada solo para algunos. Hay un grupo de personas que piensa de que la salvación ya está estipulada para un tipo de personas y que realmente se pierde el tiempo en querer predicarle a otras personas cuando nunca serán salvadas. Romanos 8:29. 8:29. Dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estas personas se basan en citas parecidas a esta, donde la Biblia dice que Dios nos conoció antes de la fundación del mundo y que debido a eso nos predestinó para ser hechos hijos suyos. Este tipo de pensamiento habla de que la salvación viene para algunos y no va a ser para todos, dando a entender de que no hay necesidad de hablar del evangelio, ya que el que ha de ser salvo será llamado a su momento sin necesidad de predicar. Este es un tipo de pensamiento que también se ve mucho. Y el último tipo de pensamiento, el cual escribí acá, es la salvación podemos llegar a perderla por nuestras acciones. Tenemos otro tipo de pensamiento, y es que hay un grupo de personas que piensan de que Dios está anotando y borrando el nombre del libro de la vida a cada momento de los creyentes. Entonces las personas que tienen este tipo de pensamiento creen de que la salvación la pueden estar perdiendo por cualquier cosa, por determinadas cosas. Las citas en las que muchas personas con este pensamiento se basan pues son las siguientes. Mateo 8:12. Versículo 12 dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Habla de que hay algunos que serán echados fuera y habrá lloro y crujir de dientes. Una de las partes que menciona sobre lo que es Jesús pues predicando sobre el de entrar o no a su reino. Primera de Corintios 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, versículo 9, dice la palabra de Dios:
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí menciona en 1 Corintios 6, versículo del 9 al 10, donde dice que no heredarán el reino de Dios ciertas personas que practican este tipo de pecado. Gálatas 5, 19. Gálatas 5, versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dando mención de que aquellos que viven conforme a la carne no entrarán en el reino de Dios. Y Apocalipsis 21, versículo 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire que es tremenda esta palabra en Apocalipsis 21:8, donde también menciona que cierto tipo de conductas no heredarán y el resultado será que estará en el lago que arde con azufre y fuego. Bueno, ¿por qué nombré estos pensamientos antes de entrar directamente al tema de la salvación? Porque no es extraño ver que en la vida cristiana nosotros vamos a ver muchas de estas posturas en cuanto a lo que es la salvación. Digamos que una de las cosas más fuertes en cuanto a la doctrina y ha generado mucha controversia a lo largo de la historia es el tema de la salvación. Esto ha generado posturas teológicas, por eso les decía que estudiaríamos algunas o las mencionaríamos. Creo que de pronto algunos de ustedes o las habrán experimentado todas, las habrán escuchado de boca de alguien o habrán escuchado algunas. Lo cierto es que todas ellas tienen algo en común y es que todas salieron de textos bíblicos en los cuales los enfocaron al pensamiento que ellos tenían. Por eso cuando una persona muchas veces llega al Evangelio y se pone a escuchar diferentes tipos de pensamientos o de interpretaciones, se va a dar cuenta de que cada persona tiene una manera de interpretar lo que significa la salvación y que cada persona que se va agregando, digamos por así decirlo, se va ubicando en lo que piensan acerca de la salvación y vamos viendo que hay grupos que se van fortaleciendo como hay grupos que van disminuyendo dependiendo la época en donde este pensamiento haya salido. Un ejemplo de esos es, por ejemplo, que el punto 6 habla de que la salvación podemos llegar a perderla por nuestras acciones, era un pensamiento muy fuerte en la época entre los 80 y los 90, donde las personas siempre en las prédicas hablaban mucho de lo que era la condenación, la condenación, la condenación y la condenación para que las personas no la fueran a perder. En este momento, en la actualidad, estamos más bien viendo un tipo de pensamiento un poco más liberal, un poco más relajado en cuanto a ese tema y podemos enfocarlo en este tipo de pensamiento, en el 1 que es salvos, siempre salvos, en el pensamiento punto 2 la salvación solo es por fe sin necesidad de hacer nada y el punto 4 donde habla de que la salvación viene a través de Jesucristo para todos o que la verdad existe un Dios y que todas las religiones provienen de él. Yo he escuchado ese tipo de pensamiento. La idea es que miremos nosotros y tratemos de ubicarnos si estamos en alguno de ellos en este momento. Es importante eso, porque vamos a entrar a estudiar es qué dice la palabra de Dios completamente,
Una de las cosas que vamos a aprender en este discipulado a ejecutar en nosotros es que cuando se trate de verdades bíblicas tenemos que ser muy cautelosos en cuanto a las citas bíblicas. Una de las reglas para estudiar la palabra de Dios que podemos aprender hoy es la siguiente. Nosotros no podemos sacar una doctrina de un solo versículo o de dos o de tres. Tenemos que ser muy cautelosos en eso y con la ayuda del Espíritu Santo poder entender de que para nosotros sacar una verdad bíblica tiene que tener una base y un fundamento contundente en cuanto a lo que se está hablando, en cuanto a todos los versículos. ¿Qué significa eso? Que ningún versículo puede usarse para contradecir al otro. Al contrario, cuando hablamos de la verdad bíblica, hablamos de que hay una armonía en cuanto a todos los versículos. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí 80 versículos me hablan de la salvación, esos 80 versículos tienen que tener una armonía en la enseñanza. Significa que tiene que tener una línea o un fluir en cuanto a lo que quiere enseñar para poder llegar a una conclusión sobre determinado tema. Si observamos nosotros este tipo de pensamiento, aunque habrá muchos más, que usted puede también darse cuenta de eso, se enfocan en partes de la Biblia, no se enfocan en toda la palabra, sino que se enfocan en pedazos de la Biblia para sacar, digamos, pensamientos humanos. A esto se le llama doctrinas humanas, que hace referencia a que cogen partes de la Biblia y sacan su propia religión. Después vemos a los del punto 3, donde hablan de que la salvación viene por obras, y vemos personas que tienen que vender revistas, vemos personas que tienen que generar cuotas de evangelización, etcétera, etcétera, si no serán destituidos supuestamente de la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de pensamiento o lo que nosotros llamaremos doctrinas de hombres, siempre se van a enfocar en pequeños fragmentos, en algunos versículos, y su base va a ser en eso, pero el resto de la Biblia lo van a anular. Si nosotros miramos esta diapositiva en este momento, nos vamos a dar cuenta que todas las citas bíblicas que les leí dicen verdad, están escritas allí, es una verdad de Dios, pero las han cogido para fundamentar pensamientos humanos. Ahora vamos a estudiar qué dice la Biblia realmente sobre la salvación, qué nos muestra la palabra de Dios sobre la salvación, es lo que vamos a ver en este tema. Que habla Dios sobre la salvación y realmente cómo podríamos nosotros, con ayuda del Espíritu Santo, alinear de una forma correcta cada versículo para realmente entender el verdadero mensaje que Dios nos ha querido dejar en su palabra. Vamos a la siguiente diapositiva. Habla sobre lo siguiente, algo interesante. La salvación, en los puntos de vista pasados, dice, de todas las posturas vistas, es que la salvación la presentan siempre como algo, o sea, como algo externo. Vemos que en algunos la salvación, hay una parte en la Biblia que dice el regalo, que es un regalo, como un ticket o un trofeo que se adquiere. Siempre nos hacen ver de que la salvación está al final de nuestra vida, o sea que cuando muramos podemos ser salvos o no. Pensamientos como esos nos enseñan de que tú recibiste el ticket de la salvación, móntate en el tren de la salvación, vamos a ganarnos la salvación, o sea, siempre muestran la salvación, ese tipo de enseñanzas, como algo. Pero es interesante ver lo siguiente, y es que la palabra de Dios no presenta la salvación como algo, sino como alguien, como una persona. Entonces, la salvación en la Biblia se presenta no como un objeto que se nos va a ser dado, sino como alguien que se nos va a ser entregado. Entonces, allí tenemos que primero cambiar ese enfoque. La salvación no es algo que sea material o algo que sea un objeto en sí mismo. La salvación es alguien, y es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar en este día, en la primera parte del tema de la salvación. Jesús es el que se presenta como la salvación. Es interesante ver en que Jesús se muestra en la Biblia, es algo que solemos enseñarle mucho a los niños, donde se habla los 7 yo soy de Jesús. Pero sí vemos esta parte que es muy interesante, es que Jesús se presenta como yo soy la vid verdadera,
En otra parte él dice, yo soy el pan de vida. En otra parte dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otra parte dice, yo soy la resurrección y la vida. En otra parte dice, yo soy el buen pastor. En otra dice, yo soy la puerta. Y dice el otra, yo soy la luz del mundo. Y esto nos anima y nos invita a entender de que la salvación, más que un objeto, es una persona, y en este caso la salvación se presenta a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos un momento a Juan capítulo 15 versículo 1. De que dice la palabra de Dios, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí Jesús se presenta como la vid verdadera, mostrándonos de que para poder nosotros dar un buen fruto o manifestar algo bueno dentro de nosotros, tenemos que estar siempre en su presencia. Él en nosotros y nosotros en Él, lo que veíamos en el tema pasado, de que era importante entender de que Dios venía a morar dentro de mí, que era lo que significaba el nuevo nacimiento. Y ahí concuerda la cita donde dice el dar fruto de verdadero arrepentimiento. Nadie puede ser bueno por sí mismo, sino porque Dios está en él. Cuando hablamos de ser bueno, no significa, habrá muchos que dicen, yo no voy a la iglesia y hago cosas buenas. Sí, todo ser humano tiene la capacidad de hacer algunas cosas buenas, pero eso no lo hace bueno ni lo hace santo, porque hace otras cosas mal. Hay gente que se conmueve a misericordia, pero odian a alguien en su casa. Entonces realmente sabe hacer algunas cosas buenas, pero no es una buena persona, porque dentro de su corazón hay odio. Entonces Dios dice, yo soy la vid verdadera. Todo el que permanece en mí puede dar fruto. Y recordemos que el fruto es el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Todo esto viene de parte de la manifestación de Dios dentro de mí, mostrándonos de que para poder yo dar fruto de un verdadero arrepentimiento, tengo que tener a Dios en mi corazón. Sin Él es imposible de llegar a dar fruto. Después dice, yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Juan 6:35 dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Haciendo referencia de que en Jesús obtenemos la respuesta a nuestra necesidad. Lo que quiere decir de que las bendiciones y la respuesta a nuestra oración no viene a través de mi sacrificio, sino a través de la presencia de Dios en mi vida. Lo que es la sanidad, la respuesta, el gozo, la paz, todo esto viene a través de la presencia de Dios en mi vida. Después dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Juan 14:6 dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Mire que es importante entender esto, y es que Jesús se presenta como el único camino que lleva al cielo. Y mire que hay religiones, esto desbarata uno de los pensamientos de la diapositiva pasada, donde dice que no importa la religión o no importa lo que creamos,
que todos iremos al cielo, cuando en Juan 14:6 dice la palabra de Dios que Él es el camino al Padre. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. También hay otra parte donde dice, porque solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice Jesucristo, mostrándonos de que la salvación está ligada única y exclusivamente a Jesús. No viene a través de otra estancia, no viene a través de que yo tenga una fe o una espiritualidad sin importar mi denominación o religión. Es lo que enseña aquí, es que Él es el único camino. La única verdad que existe es la de Él y que Él es la vida en sí mismo. Muchas veces pensamos que el libro de la vida es solamente un libro donde se apunta o se borra el nombre, pero es interesante ver que Jesús también se denomina como el libro, y es muy interesante esta observación. Hago aquí este paréntesis. Hay una parte en la Biblia, cuando usted lee los evangelios, donde la gente le dice: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, o sea, hicieron milagros, y el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco, mostrándonos algo claro, y es que nosotros tenemos que ser conocidos por Jesús. No porque yo profeso creer tener fe significa que yo tenga una relación con Dios. Eso es lo que desmantela el pensamiento de muchos que creen que porque profesan una fe que no es genuina según la palabra, creen que van para el cielo y creen que cuando estén allá Dios les va a decir de entre que ustedes fueron creyentes a su manera, porque yo he escuchado esta frase: yo creo a mi manera. No, está la manera correcta, la manera de Dios. Por eso Él en Juan 14:6 dice: yo soy el camino. O sea, no hay otra manera de ir al cielo. La verdad, no hay otra verdad que no sea la palabra de Dios, y la vida, mostrándonos que solo a través de Él tendremos vida eterna. Después dice: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí nos muestra algo muy importante. Jesús se presenta como la resurrección y la vida, dándonos a entender que solo el que está en Él puede aspirar a vivir una vida eterna, puede aspirar a una resurrección, mostrándonos que el único que tiene el atributo de poder hacer eso en nosotros es Dios, es Él mismo, Dios mismo. Dice: yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Juan 10, versículo 11, dice la palabra de Dios: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Mire que hace referencia esta enseñanza hasta el 14. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Haciendo referencia de lo siguiente, que el Señor se denomina como el buen pastor, y habla del que es el pastor asalariado, o el que usted ve, digamos, humanamente presente, dándonos a entender lo siguiente, de que aunque nosotros tenemos títulos de pastor, el pastor de pastores es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que cuida de nosotros. El asalariado puede huir, puede volver atrás, tantas cosas que puede pasar con un ser humano en algún momento, pero el Señor siempre es fiel, dándonos una enseñanza clara de que Él siempre cuida a sus ovejas y que los que son de Él conocen también su voz, mostrándonos algo claro, y es que el que está en el Señor reconoce la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? La palabra. Hace referencia a que el que realmente está en el Señor escucha la palabra como la voz de Dios y la obedece, se acerca a ella, así como cuando un pastor llama a sus ovejas y las ovejas escuchan la voz de su pastor y ellas vienen a ver qué es lo que quiere su pastor. Asimismo, todo aquel que tiene al Señor en su corazón, cuando escucha la palabra, es sensible a esta palabra porque viene de su pastor, que es el Señor Jesucristo. Después dice en Juan 17: yo soy la puerta. Volvió pues a Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Mire que Dios nos está enseñando aquí el Señor: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Mire que esto es interesante. Jesús está diciendo: yo soy la puerta, en el 9. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí nos muestra que hay un pensamiento donde ve la salvación como un objeto, cuando el Señor está diciendo: ojo, yo soy la puerta, el que por mí entra va a ser salvo, encontrará pastos, o sea, encontrará respuesta, salvación, vida eterna, bendición, provisión, etcétera, etcétera. Pero nos muestra el Señor que Él se muestra como una puerta, o sea que para entrar al cielo tenemos que entrar por la puerta, y la puerta es Jesucristo. Vamos un momento a Juan 8:12, donde el Señor dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Mire que Jesús, ahí en esta parte de este testimonio, es importante verlo, donde Jesús se presenta como la luz del mundo. Dice que todo el que en él anda, no andará en tinieblas. Y aquí vemos de que muchas personas defienden las tinieblas hoy en día y dicen que están en el Señor y dicen que son cristianas. Este tipo de personas dicen que practicar fiestas paganas, que hacer paganismo, etcétera, van para el cielo porque Dios es amor, cuando el Señor dice que el que está en la luz nunca va a estar en las tinieblas, y que y en otra parte habla sobre que la luz y las tinieblas no tienen nada en común. O sea que si nosotros estamos en el Señor, nosotros andaremos en la luz, y significa la verdad. Estaremos alejados de las tinieblas, aborreceremos las tinieblas, y esto es importante entenderlo. Y viendo esta imagen que solemos muchas veces enseñársela a los niños, cuando Jesús se presenta, mire que en todos los aspectos de Jesús siempre se presenta él mismo como la salvación, mostrándonos algo claro, y es que la salvación no es algo externo, sino que viene internamente. Vamos un momento a la siguiente diapositiva. Analizando esto, la salvación no es algo, es alguien, es Jesús, pues lo acabamos de leer en la palabra. Y no solamente estos versículos, hay muchos otros donde siempre Jesús se presenta Él como la salvación. Lo que significa que la salvación es el resultado de Él viviendo en mí a través de una relación sustentada en el Espíritu Santo y la palabra. Juan 14:23 dice la palabra de Dios: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire que es importante e interesante ver esto. Jesús dice en Juan 14:23 que el que realmente lo ama o está en él, una de las evidencias más claras es el amor por su palabra. Y el amor por la palabra de Dios va a traer que Dios también nos ame y vengan a morar dentro de nosotros, lo que hablamos en el tema del nuevo nacimiento. Así que la salvación es mucho más profunda y mucho más, poder llegar a entender lo trascendental que es la salvación, algo de que sea como tan superficial, como a veces llega alguien y dice: yo creo que yo voy al cielo, cuando realmente no dimensiona lo que significa la palabra salvación. Lo que quiere decir que Jesús es la salvación misma, mostrándonos de que Él en nosotros es el que da testimonio de que podemos ser llamados hijos de Dios. Y aquí en Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En esta diapositiva vamos a mirar la salvación, una manifestación de su presencia en mí. La salvación la experimenta una persona es a través de la vivencia de Dios
dentro de su interior. Por eso es que muchas veces cuando en una prédica se dice, hermanos, si Cristo viene hoy, ¿cuántos se van con Cristo? Y muchos se quedan callados como pensando, ¿será que sí me voy? ¿Será que no me voy? Yo creo que como que no me voy. En pocas palabras, no hay una convicción. ¿Pero por qué? Porque se ve la salvación como un factor externo, como algo de que me van a entregar al final de mis días, cuando es importante entender que la salvación llega a nuestra vida inmediatamente nacemos de nuevo. En ese momento del nuevo nacimiento nosotros somos salvos, hemos recibido a Dios dentro de nuestro corazón, y estando Él dentro de nuestro corazón, la salvación es una manifestación de su presencia en nosotros. Por eso una persona que no ha nacido de nuevo no puede decir que es salva. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios dentro de su corazón, no ha detonado ese nuevo nacimiento en su vida como para ir a dar testimonio de que la salvación, que es Jesús, mora dentro de él, pensando quizá que la salvación es un tiquete o es una cosa externa que le van a dar simplemente porque él haga cosas o no. No, la salvación es el resultado de la presencia de Dios en mi vida. Él mora dentro de mí, somos salvos. Él no está dentro de mí, no podemos declarar salvación. Si pudiéramos explicar eso a través de un dibujo, se podría ver de esta forma. Está la presencia de Dios, Jesús. Cuando vive en mí a través de su Espíritu Santo, eso lo vimos en el tema del nuevo nacimiento, generando en mí la identidad de ser llamada hija de Dios. El Espíritu Santo dentro de mí, con el cual hemos sido sellados, nos da testimonio de quién es Jesucristo. Esta presencia de Dios dentro de mí, lo que estábamos viendo de los yo soy de Jesús, se puede resumir así, es que manifiesto un fruto de su presencia en mi vida. Este fruto es el que me permite a mí manifestar las cosas de Dios a mi alrededor. No porque yo lo aprenda, sino porque viene una manifestación de aquel que vive dentro de mí. Y este fruto trae como resultado pues que la gente dé testimonio de quien vive en mí. Conlleva a una confirmación de mi entrada al reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando leemos la cita bíblica al inicio donde decía que la fe sin obras es muerta, hace referencia a que una persona realmente que tiene a Dios dentro de su corazón es una persona que va a manifestar a Dios a los demás, va a dar un fruto de verdadero arrepentimiento, trayendo con ella pues una manifestación de Dios de adentro hacia afuera. Por eso es que nosotros los cristianos no es que aprendamos a vivir como, digamos, como cristianos, sino que manifestamos la vida de cristianos desde nuestro interior. Por eso cuando una persona llega a veces al discipulado y me dice, no, es que yo no soy capaz de dejar tal cosa, lo he intentado dejar, pero no he podido. Y una de las cosas que yo le digo es que usted primero tiene que nacer de nuevo. Segundo, llénese de Dios, empiece a tener una relación con Dios, empiece a ser lleno del Espíritu Santo para poder que el Espíritu Santo dentro de usted le dé la capacidad de hacer lo bueno y de dejar de hacer lo malo que está haciendo. Hoy en día vemos un tipo de persona y es que piensan de que ellos no necesitan al Señor dentro de su corazón, sino que externamente ellos pueden hacer cosas buenas. Por eso cuando la persona se le presenta y se le dice, no, es que realmente usted tiene que dar fruto de verdadero arrepentimiento. Entonces la cita en contra que sacan contra esto es, no es por obras. No, resulta que el fruto no es una obra. El fruto es una manifestación de la presencia de Dios en mi vida. El fruto no es una obra externa mía por apariencia, sino es una manifestación de la obra de Dios en mi vida, de adentro hacia afuera, de un fruto de un verdadero arrepentimiento. O sea, yo me porto de esta manera porque dentro de mí vive Dios y Él es el que me da la capacidad de poder manifestar lo bueno de Él a mi entorno. Entonces yo ya no odio, no porque yo sea capaz de dejar de odiar, sino que Dios que está dentro de mí me da la capacidad para dejar de hacerlo. Ahora yo no hago lo bueno para que me miren, sino que hago lo bueno porque Dios que está dentro de mí me da la capacidad de hacer lo bueno a los que están a mi alrededor.
Entonces, si pudiéramos ver la salvación, realmente el que puede decir que tiene salvación o entrada al reino de Dios es aquel que tiene al Señor dentro de su corazón, aquel que permanece en él. Ese es el que es considerado hijo de Dios. Ese es el que puede decir, si hoy viene Cristo, me voy con él, porque él ha entendido que dentro de él mora Dios, mora el Señor, mora el Espíritu Santo, mora el Padre. O sea, él está conectado a Dios en todo momento. No que la salvación sea al final de su vida, sino que entendió que él fue salvo en el momento en que Dios entró a su corazón. En ese momento la persona ya es salva y a partir de allí la persona tiene que manifestar el fruto del Espíritu Santo que lleva dentro. Aunque van a venir situaciones o errores, pero esta persona tiene una base fundamental, tiene a Dios en su corazón. Y es importante entender esto, porque muchas personas piensan que la salvación es al final de la vida como un premio que se le da al final. No, la salvación viene con la morada de Dios en mi vida. Allí es donde yo tengo que entender y ser entendido en esta parte. Romanos 8, 9, 10 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Recordemos el tema del nuevo nacimiento, donde colocábamos espíritu vivificante. Veíamos que el cuerpo pues tenía la oportunidad de ser sanado por medio de la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Veíamos que el alma ya venía a ser sometida a través del Espíritu que se nos fue dado y que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Entonces la salvación es una manifestación, es entender que para yo poder entrar al reino de Dios, yo tengo que tener a Dios dentro de mí. Para poder yo ser reconocida por el Señor, yo tengo que tener al Señor dentro de mí. Por eso es que Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo el que permanece en mí va a dar fruto, dando a entender que todo el que permanece unido a Dios, pues este va a ser identificado por Dios. Cuando Jesús dice, apartados de mí no os conozco, hace referencia en que las personas que le hablaban eso a Jesús nunca estuvieron unidas a Jesús. Pensaron que estaban unidas, pero realmente no fue así. En el momento de estar delante de la presencia de Dios, se pudieron dar cuenta de que no era solamente decir de boca yo creo en el Señor, sino que les está diciendo yo no los conozco, mostrándonos de que nunca estuvieron realmente unidos al Señor. Cuando hablamos de unidad con Dios, hablamos de tener a Dios en nuestro interior. Por eso es tan importante entender el nuevo nacimiento y entender que el resultado del nuevo nacimiento es una manifestación. La salvación es el resultado de que Dios viva dentro de mi interior. Si realmente sabemos, si vamos para el cielo, pues nos damos cuenta es cuando Dios vive dentro de nosotros, nos da testimonio de ser hechos hijos de Dios. Y cuando tú tienes testimonio de ser hechos hijos de Dios, pues sabes que tú vas a ser uno de los que va a entrar a su reino. Otra manifestación es la siguiente. Vemos que cuando las personas se ve mucho, aunque hay personas que tienen esta postura y dicen que no necesitan a Jesús, ellos tienen fe, pero no en el Dios de la Biblia, que ellos tienen fe, pero no quieren ser cristianos, que ellos creen en Dios, pero no, o sea, están como en eso. La persona está rechazando lo que conoce del Señor. Cuando alguien rechaza a Jesús, no acepta la vida cristiana, o sea, dice, no, yo no quiero nada con eso, yo creo en Dios, pero no en el Dios de la Biblia, yo creo que eso no, mucha religiosidad, mucha enseñanza, no, yo realmente pienso que uno puede tener una vida bien y igual Dios es bueno y Dios nos ama y Dios a la final todo el mundo va para adentro, para el reino, o sea, ese tipo de pensamiento trae como resultado no puede dar un fruto bueno, porque como Dios no mora dentro de él, el fruto de esta persona siempre va a ser hacia las obras de la carne. Y hoy vemos gran parte de que mucha gente que va a la iglesia del Señor o quiere buscar a Dios, quiere creer en Dios a su manera y vivir a su manera. Entonces vemos cristianos y aún de años que siguen defendiendo las fiestas paganas, siguen defendiendo actos paganos y son personas que dicen que realmente la santidad es religiosidad y que eso no es necesario. Ese tipo de enseñanza donde anima a la gente a seguir viviendo desde el pecado,
diciéndoles de que no es necesario. Pero lo tremendo aquí es que si Jesús no mora dentro de nosotros, nosotros no podemos dar un buen fruto. Y si nosotros no damos un buen fruto, pues aquí se cumple lo que dice la palabra de Dios, que no entrarán al reino de Dios, porque no son identificados como personas que sean parte del Señor, o sea, no tienen una conexión con Él. Por eso es que alguien que rechaza a Jesús rechaza la oportunidad de entrar al reino de Dios. Y aquí vemos algo muy importante y es esta cita bíblica de la primera parte que estamos viendo. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entendamos esto, mis hermanos. Aquí nos está mostrando Dios en el tema de la salvación, que la condenación no es que al final Dios esté mandando por gusto la gente al lago de fuego. No es porque Dios esté mandando con gusto la gente a que se pierda. Hay que entender algo muy importante y es que aquí nos muestra en Juan 3:19 que la condenación es que la gente amó más al mundo, a las tinieblas, que amar a la luz, porque sus obras eran malas. Este tipo de persona no ha entendido que como desprecia al Señor, ellos no podrán entrar al reino de los cielos, porque para entrar al reino de los cielos yo tengo que tener a Dios dentro de mi corazón. Lo que quiere decir que la condenación o la salvación no depende tanto, digamos, de que yo tenga obras o no, sino de que Dios viva dentro de mi interior. Dios puso la salvación para todos. Dios puso la salvación para que todo aquel que en él creyera, todo aquel que quisiera aceptar su voluntad, pues viniese a él, lo aceptara, se arrepintiera y naciera de nuevo y pudiera ser salvo. Pero hay personas que se condenan a sí mismas. En pocas palabras, el mismo ser humano se está lanzando al lago de fuego sin necesidad que Dios lo lance. Es importante entender eso. No es que Dios esté lanzando por gusto. Dios dio la solución para el problema que había de la situación del pecado, de la destitución, pero el mismo ser humano opta mejor por tirarse al precipicio antes de aceptar la solución, que es Cristo. Y uno lo puede ver cuando predica la palabra. Venimos a hablarle las buenas nuevas de salvación, venimos a hablar del Señor, y muchas veces a uno le dicen, no, a mí no me hable de Él, que yo no quiero saber nada de Él. Esa misma persona está saltando al lago de fuego, esa misma persona está condenándose a sí misma, esa misma persona está cerrando la puerta que lo puede sacar de allí. Entonces la persona después dice, no, es que Dios al final de los tiempos va a condenar a toda la gente. Yo no creo que Dios condene a nadie, porque Dios es un Dios bueno. Exacto, Dios es un Dios bueno. El problema es que la gente está condenando a sí misma cuando rechaza la solución, que es Cristo. Y bueno, mis amados hermanos, hoy acabamos de ver la primera parte del tema de la salvación, analizando algunas posturas en el principio del video sobre qué significa la salvación. En la segunda parte estaremos enfocándonos qué beneficios se manifiestan cuando Dios vive en nuestra vida aparte de la salvación, y corroborando algunas de las posturas vistas para aclarar, digamos, la contraparte de lo que ahí aseguran. En cuanto una vez salvos, siempre salvos, qué significa la gracia, qué significa perder la salvación, y posturas pues como estas, algunas respuestas estaremos dando en el siguiente video. Nos vemos si Dios quiere.